Hello, profe. Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, qué bueno que se hayan podido conectar. Vamos a estar iniciando entonces la clase del día de hoy, ¿sí? Ahora nos toca química, ¿no? Hoy nos toca química y vamos a entrar a un nuevo tema, ¿ya? Bueno, esperemos que sus compañeros ya se vayan sumando a la clase conforme avancemos, ¿ya? Pero vamos a iniciar con el tema de hoy, entonces, ¿ya? El tema de hoy es configuración electrónica, ¿ya? Un nuevo tema al que estamos entrando en química, pero que se complementa con lo que hemos visto hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha ya hemos visto temas importantes como estructura atómica, ¿no? Hemos visto también números cuánticos, y este sería el otro tema más importante que vamos a ver en toda esta primera parte, todo este primer bimestre, ¿sí? Muy bien. Vamos a iniciar entonces con algunos conceptos y luego ver la parte aplicativa, ¿ya? Está muy bien, ya están entrando, ya están entrando. Muy bien, configuración electrónica entonces. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Bueno, la configuración electrónica, como su mismo nombre lo dice, tiene que ver con la manera cómo se configuran o se organizan los átomos. Vamos a estudiar la organización de los electrones en el átomo. O sea, de qué manera están formados o de qué manera están dispuestos en toda la estructura del átomo, ¿no? En la clase pasada que hablamos de números cuánticos, vimos un poco sobre la forma que tienen, ¿no? Pueden tener forma esférica, pueden tener forma lobular, dilobular, tetralobular, distintas formas que formaban los electrones con los orbitales, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo están organizados esos orbitales, pero desde los niveles de energía, ¿no? Entonces, la configuración electrónica, como mencioné ahí, eh, es la forma como se distribuyen los diferentes orbitales del átomo, ¿no? Como cada electrón se distribuye en él. Entonces, esta configuración electrónica va a ser más estable cuando sus electrones se encuentren en estados de energía más bajos
lo más bajo posible. Entonces aquí vemos un gráfico, por ejemplo, aquí a la derecha. Aquí vemos un gráfico donde observamos un átomo, el núcleo de un átomo, y los niveles de energía. Los niveles están representados por las líneas punteadas. Las líneas punteadas van a ser los niveles. Cuanto más cerca esté el nivel de energía, o sea más bajo, va a tener el átomo una mayor estabilidad. O sea, se va a decir que es un átomo más estable, conforme tenga niveles más bajos. Pero si tiene niveles más altos de energía, o sea, si son más altos, se encuentran más lejos del núcleo, se va a decir que es menos estable el elemento, ¿ya? Entonces, eso es para caracterizar al elemento con el que trabajemos. Entonces, ¿cómo se va a realizar esta organización de los niveles y dentro de ellos los subniveles? Vamos a realizarlo mediante un principio que es el principio de Aufbau. También se llama el principio de la construcción electrónica. ¿Qué establece este principio? Establece que los electrones se van a distribuir por los niveles, pero los niveles de manera creciente, ¿no? En un orden creciente. Es decir, los primeros niveles, los más bajos van a ser primero y los segundos después. Va a haber nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, de esta manera, ¿no? En un orden creciente, cada vez van a crecer. ¿Sí? Entonces también se va a cumplir esta pequeña regla o esta pequeña fórmula para calcular la energía relativa, ¿ya? Si en alguna ocasión me piden calcular cuánto es la energía relativa, ¿cómo calculo eso? Sumando el número cuántico principal más el número cuántico secundario, dependiendo de qué nivel o qué subnivel me estén pidiendo, ¿ya? Entonces, así es como se van a organizar los niveles, de manera creciente, de menor a mayor, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se realiza entonces en cada uno de estos niveles la distribución por cada electrón? Para ello vamos a utilizar esta regla, la regla de Mollier, o también se le llama la regla del serrucho, ¿ya? ¿Qué me dice la regla de Mollier? Me dice que para llenar los orbitales de cada uno de los niveles, vamos a seguir una dirección en zigzag, tal como se me muestra aquí en el cuadrito que tenemos aquí a la derecha, con cada uno de los niveles y siguiendo las flechas. Entonces, se llama también regla del serrucho porque, como ven, las flechas están dispuestas de esa manera, en zigzag, como si fuera un serrucho, ¿no? Los dientes de un serrucho. Entonces, ¿qué me establece este principio? Que para el nivel 1, por ejemplo, voy a tener el subnivel S y el máximo de electrones van a ser 2, ¿no? Como ven acá arriba del S hay 2, va a ser el máximo de electrones para ese nivel. Para el nivel 2, vamos a tener subniveles S y P, y sumando los dos electrones me va a dar el máximo 8. Para el nivel 3 voy a tener S, P y el D, pero el D todavía no lo voy a incluir, sino hasta incluir el nivel 4. O sea, primero voy a ir al P, y luego voy al nivel 4, subnivel S, y de ahí recién regreso y considero el subnivel D en el nivel 3. ¿Sí? Entonces, así va a ir avanzando, avanzando, avanzando. Sumando todos los electrones, aquí me da 18. Entonces, así vamos a ir avanzando, completando los distintos niveles y subniveles según el orden del zigzag, ¿sí? Esta es una regla, la regla de Mollier ya está establecida. Entonces, para cualquier caso de cualquier elemento, la vamos a utilizar, ¿ya? Ahora, esto de aquí, digamos, verlo de esta manera, a manera de cuadro, ¿no? O a manera de zigzag, nos puede confundir un poco, ¿no? Porque tendríamos que estar yendo, viniendo, yendo, viniendo, yendo, viniendo. ¿Cómo vamos a hacerlo para realizarlo de una manera más sencilla, más práctica? Vamos a utilizar un método especial para ordenar para ordenar de la misma manera, siguiendo el orden que está aquí, pero recordarlo de una manera más fácil. El método se llama el principio o el método de Kernel. El método de Kernel es un método mnemotécnico que me sirve para aprender la regla del serrucho. Entonces, utilizando una mnemotecnia para el método de Kernel, ¿ya? Es que aplicamos ciertas frases. Cada frase nos va a dar letras claves que nos van a permitir recordar los subniveles que vamos a utilizar. Aquí, por ejemplo, yo he utilizado esta frase. Hay varias frases en realidad, ¿ya? De repente ustedes ya conocen otras, pero en nuestro caso vamos a practicar esta, ¿ya? Porque es uno de los clásicos, con la que yo aprendí, por ejemplo, me acuerdo usar en el colegio, en la academia, ¿no? Y hasta el día de hoy se sigue aplicando. Esos tiempos, esos tiempos. Ya trae nostalgia, ¿no? Muy lejanos, muy lejanos. No, ni tanto, ni tanto. Muy bien. Entonces la frase es esta, ¿no? Sí, sopa, sopa,
se da pensión, ¿Estás hablando con alguien? se fue de paseo, se ¿Estás fue. hablando con alguien? Esa va a ser la frase. ¿Ya? Si sopa, sopa, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. ¿Por qué? Porque en cada una de estas letras se incluye el subnivel. ¿Ya? Por ejemplo, en sí está el subnivel S. En sopa tenemos el S y el P, ¿no? Que se repiten aquí. Aquí también otra vez en sopa, también otra vez el S y el P. Se da pensión, SDP, ¿no? Si ven ahí se corresponde, SDP. Se da pensión, otra vez, SDP. Se fue de paseo, SFDP. Se fue de paseo, acá también, SF, acá falta una D, ¿ya? Usted SFD. sí, ¿ah? Se fue de paseo. Claro, ahí está. ¿Ya? Entonces ahí está la frase. Sí, sopa, sopa, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. Lo que todos quieren, pero no pueden. Triste. Bueno, vamos a recordar entonces esta frase, ¿ya? ¿Para qué? Para poder, a partir de ahí, obtener los subniveles que son S, F, D y P. ¿Ya? Y luego, para armar los niveles, o sea, para incluir los números, solamente lo vamos a hacer en este orden. El S va a empezar con el 1, ¿no? O sea, el S va a empezar con el 1, luego el siguiente es el 2, el siguiente es el 3. Todos los S van a ir en orden ascendente, empezando del 1. En el caso del P, o sea, el S empieza con 1. En el caso del P, vamos a empezar con el 2. Por eso el primer P que vemos acá tiene el 2. 2, 3, D, 4, todos los P, ¿no? 5. Ya, en el caso del D, vamos a empezar con el 3 en orden, ¿no? Por eso el primer D tiene el 3, luego 4, luego 5, ¿no? Y en el caso del F, que es el último, el F va a empezar con 4, ¿ya? Entonces solamente es cuestión de recordar el orden. El F empieza con el 4 y ahí 5, ¿no? Si hubiera también. Porque la mayoría de elementos se construyen con las primeras frases, ¿no? Por ejemplo, algunos elementos suficiente llegar hasta acá, otros elementos de repente hasta por acá, y otros elementos más grandes hasta por acá. Entonces, usualmente no vamos a llenar todos los niveles, sino los necesarios nada más, ¿ya? Pero hay que recordar el orden. Ahora, tenemos aquí ciertos elementos en la parte de abajo, ¿ya? Que están marcados. Por cada frase marcamos un elemento. A ver, ¿alguien sabe qué son esos elementos que están ahí? ¿Alguien sabe? De repente recuerda del año pasado cuando estudiaron este tema, les explicaron qué son esos elementos. ¿Sabe que química conmigo la química conmigo no. No va. Ya, pero esta es cultura general también, ¿ah? ¿Ya? O sea, es una pregunta en realidad de cultura general. Es como si te preguntaras, ¿no? ¿Cuáles son los estados del agua? Ah, ya, sólido, líquido, gaseoso. Líquido. Ay, es que yo no me acuerdo de esos. Justo de esos no me acuerdo. Ya, Justo. preciso, ¿no? Ya, para traerle a la memoria de Valeria entonces, ¿ya? Ah, ya, les había comentado en la clase pasada que siempre tienen que tener su tablita periódica a la mano, ¿ya? Tablita periódica. Así que para las clases de química tengan su tabla periódica. A ver, para los que tienen su tabla periódica, ya sea en celular o en físico, y se van a la parte de la derecha, el lado derecho de la tabla, ¿no? Su derecha de ustedes, la tabla, van a encontrar precisamente en esa columna a todos esos elementos que vemos ahí, ¿no? Ahí están. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Ahí están, en esa fila están todos los elementos que estamos observando ahí. Ya, a esos elementos que están en esa columna se les va a llamar gases nobles, ¿ya? Se les llama gases nobles, bueno, porque son gases, ¿no? En composición gaseosa, ¿ya? Y además porque son una especie de referencia. Van a ser gases que nos sirven como referencia para construir las configuraciones de los demás elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hemos construido la configuración de un elemento que llega o que tiene, a ver, 16 electrones, ¿ya? ¿Qué elemento tiene 16 electrones? Número atómico 16. El azufre. El azufre, por ejemplo, el azufre, símbolo S, tiene 16 de número atómico. Entonces, como tiene número atómico 16 en un átomo neutro, el azufre va a tener la misma cantidad de protones
que la cantidad de electrones. Su número de protones va a ser igual que el número de electrones. Y en este caso, electrones. Y en este caso es 16. Entonces, en el caso del azufre, va a tener 16 electrones. Cuando querramos hacer su configuración electrónica, entonces, lo que vamos a hacer es hacer la regla. Sí, sopa, sopa, se da pensión, pero solamente vamos a llegar hasta donde complete el valor de 16. Si nos damos cuenta, la primera frase llega hasta el 2. La primera frase tiene 2 más y 6 más. Entonces ahí vamos 2 más 2, 4 más 6, 10. Me faltan 6 todavía. La siguiente frase tiene un 2 más, ahí voy 12. Y me faltarían 4. Entonces aquí el último P ya no va a tener 6, sino lo voy a reemplazar ese 6 por 4. Aquí va a ser un 4. Entonces mi configuración electrónica solamente me daría hasta acá, nada más. Esa vendría a ser mi configuración electrónica porque me completa los 16 electrones, ¿no? Ahora, lo que yo también podría hacer es, como tengo los gases nobles como referencia, entonces ubico cuál es el gas noble mayor. Aquí tengo el helio y el neón, pero el mayor de los dos es el neón. Entonces me quedo con el neón y mi neón va a ser como referencia, ¿no? Para ya no estar colocando toda esta configuración electrónica, sencillamente coloco neón. Neón y luego lo completo con la última parte que es la que me falta, ¿ya? Entonces los gases nobles están como para simplificar toda la fila de configuración electrónica, la simplifico colocando el gas noble de frente. Colocamos neón y lo que queda. Entonces vamos a ponerlo abajo. Por ejemplo, la configuración del azufre vendría a ser neón 10, y lo que me quedó al final era 3S2, 3P4, ¿no? Eso era lo que me quedó al final. Aquí. Ya está. Esa sería la configuración electrónica del azufre, utilizando el gas noble, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en los ejercicios de forma más completa, no se preocupen, ¿ya? Muy bien, hasta aquí estamos viendo entonces el método del serrucho. Sí, en ese ejercicio sí, usted sabe que la teoría yo me pierdo. Claro. En los ejercicios sí, arranco. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Muy bien, hasta aquí estamos viendo el método del serrucho entonces para poder realizar la configuración electrónica. Aquí abajo tenemos el ejemplo del sodio, ¿no? Igual, utilizando la regla del serrucho, ¿no? Sí, sopa, y en este caso llegó hasta la S, una S más. ¿Por qué? Porque tiene que completar los 11 electrones. Aquí el número atómico es 11, entonces completamos los 11. 2 más 2, 4, 4 más 6, 10, y más 1, 11. Ahí. De forma gráfica, aquí a la derecha tenemos un cuadro donde se observa de forma gráfica. ¿Qué significa esto? Significa que el átomo del sodio está compuesto de esta manera. El núcleo está aquí y va a presentar 3 niveles, ¿no? El primer nivel, que es el número 1, va a tener 2 electrones. Ahí está, 2 electrones. El segundo nivel, que es el número 2, va a presentar 8 electrones. Si sumamos aquí 2 más 2, cada uno de estos tiene 2 y 6 electrones. Entonces 2 más 6 va a ser 8 electrones. 8 electrones. Y luego, por otro lado, el nivel 3 va a presentar un electrón. Por eso es que el nivel 3 tiene un electrón, ¿no? Entonces ahí tenemos los 3 niveles. Y en cada nivel tenemos orbitales. En cada nivel vamos a tener orbitales. Los orbitales que tenemos van a depender de cada subnivel. El primer subnivel, por ejemplo, es S. S solamente tiene un orbital. Y como tiene un orbital y tiene 2 electrones, se complementan. Un electrón arriba, un electrón abajo, ¿no? En el caso del nivel 2, ya tiene 2 subniveles, el S y el P. El S va a tener un orbital y el P va a tener 3 orbitales, ¿no? Cada una de esas bolitas son los orbitales. Para completar los 8 electrones, igual, ¿no? Va a haber 2 electrones arriba y en cada uno de estos 2 electrones más. Y el último nivel solo tiene un electrón. Entonces, aquí había un error. Aquí solamente debería haber una flechita. Ya han puesto 2 flechitas. Ahí solamente debe haber una flechita porque representa un electrón. ¿Ya? Ahí está. Entonces, este es un análisis más completo, de manera gráfica. Y aquí un resumen, ¿no? Hay 3 niveles, 4 subniveles, el S 2 veces y el P, ¿no?
el S 3 veces y el P. Hay 5 orbitales llenos, ¿no? Que están completos, y hay un orbital semilleno que es el último, este de aquí. Ese es un análisis más completo de manera gráfica, ¿no? De la configuración electrónica. Bien, vamos a ver otros casos, a ver. Hay un caso especial. Aquí, por ejemplo, en este caso 2, me dice, la distribución electrónica de un elemento no puede terminar ni en D4 ni en D9. ¿Ya? Esto sí es importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa si termina en D4 y en D9? Lo que va a pasar en estos casos es que el átomo se va a convertir en un átomo inestable. ¿Ya? O sea, tanto en el caso del D4 como en el D9, el átomo se convertiría en inestable. Entonces, no podría mantener su composición. Vamos a poner acá. En estos casos, el átomo se convertiría en inestable. Entonces, ¿qué va a pasar? Para que no ocurra esto y el átomo no se desintegre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer lo siguiente. Un electrón del último subnivel S va a pasar al subnivel D. O sea, lo va a completar, por decirlo así. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos el cobre 29 y la configuración aquí sería, a ver, de esta manera, utilizando la regla de serrucho. A ver, si sopa, estamos haciéndolo abajo, sopa, se da pensión, vamos a poner ahí, suponiendo que llegue hasta ahí, que no creo que llegue. Ahora completamos los números, ¿no? Con el S primero, 1, 2, 3, 4. 5, no, 4 nada más, no hay 4. Ya, ahora con el P empezamos con el 2, 2, 3, 4. Y el D empezamos con el 3. Ahora vamos a completar los electrones. Me tiene que dar hasta el 29. A ver, el primero tiene 2, el segundo tiene 2, el S, el P tiene 6. Hasta ahí vamos 4 y 6, 10, ¿no? Hasta aquí vamos 10. Ya, continuamos. Luego este S tiene 2 y este P tiene 6. Hasta ahí vamos 18. Luego este S tiene 2, hasta ahí vamos 20. Y el último que me daría vendría a ser 9, ¿no? Para que me complete los 29. Pero este último lo vamos a borrar porque ya no interviene. Pero si nos damos cuenta, allí me estaría dando un D9, que es lo que me ocasiona un átomo inestable, como ya sabíamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que no ocurra eso? Para que no ocurra ese caso de átomo inestable, entonces, el último valor del S, o sea, este S que está acá, le va a regalar o le va a ceder un electrón. ¿Ya? Entonces, aquí ya no sería S2 y no sería D9, sino sería S1 y D10. ¿Ya? Solamente va a ocurrir en estos dos casos, en el caso del D4 o en el D9. ¿Ya? Entonces, así terminaría mi configuración electrónica. Terminaría en D10, ¿no? Y luego, todo esto de acá, que me suma 18, lo puedo reemplazar con un gas noble, ¿no? Ya dijimos que eso se puede reemplazar con un gas noble. En este caso sería el argón. Argón 18. El argón 18 podría reemplazar a toda esa configuración, ¿no? Entonces sería argón 18, 4S1, 3D10. Así sería la configuración final. ¿Qué es lo que tengo acá, no? Si nos damos cuenta aquí tenemos eso aquí a la derecha. Esta es la configuración final, utilizando un gas noble. ¿Sí? Muy bien, entonces eso solamente para esos dos casos, ¿ya? Para el D4 y el D9 vamos a tener que hacer ese pequeño arreglo. A ver, vamos a ver dos casos particulares más para ya empezar los ejercicios. Para el caso de un anión o un catión. Cuando tengo un anión, ya habíamos visto esto en la semana antepasada, me parece. Un anión quiere decir que es un átomo que gana electrones. Entonces aquí, por ejemplo, el oxígeno originalmente tiene 8, pero como ganó 2 electrones más, al final vamos a contar 10 electrones. Entonces vamos a hacer la configuración, si sopa, se da pensión, hasta completar los 10 electrones. Nada más, eso es lo único que cambia, ¿no? Que le agregamos electrones. Y en el caso de un catión es cuando tiene carga positiva porque ha perdido electrones. Entonces aquí tenemos el titanio, ¿ya? Este es titanio, y se han confundido, no es TR, sino es TI. Titanio. El titanio 22. Originalmente el titanio tiene 22 electrones.
Pero como en este caso ha perdido 2, me indican ahí que ha perdido 2, entonces, ¿cuántos electrones va a tener? Le quitamos 2, ¿no? Si originalmente tenía 22, menos 2 va a tener 20. Entonces, hacemos la configuración electrónica hasta llegar solamente al número 20. ¿Sí? Hasta el número 20, nada más. Entonces, esos son los dos casos cuando tenemos un anión o cuando tenemos un catión. Anión, ya saben, tiene más electrones, Catión tiene menos electrones, ¿ya? Porque el electrón tiene carga negativa. Muy bien, ahora sí vamos con los ejercicios. Vamos a arrancar con los ejercicios. Ya, pregunten, por favor, si tienen dudas, ya saben, con su micro o con el chat. A ver, número 1, me dice, realiza la configuración electrónica del calcio. A ver, ahora sí vamos a pedir su participación. Ya saben, por favor, que cada participación cuenta como punto, así que participen, ¿ya? A ver, empezamos entonces. Calcio, calcio 20, me dicen. Ahí me dicen que el Z, el número atómico, es 20. Entonces ya sabemos por propiedad que el número atómico es igual al número de protones y es igual al número de electrones. Entonces, los electrones van a ser 20 en este caso, ¿ya? Entonces, empezamos con la regla del serrucho. A ver, empezamos con la regla del serrucho. Si sopa se da pensión. A ver, vamos a hacerlo hasta ahí, ¿ya? Creo que hasta ahí es suficiente. Vamos a ver si hace falta y hacemos una más, ¿no? Si sopa se da pensión. Ahora completamos los números. El S empieza con el 1, sabemos. Será 1, 2, 3, 4 S. 1, un S, 2S, 3S, 4S. El P empieza con el 2. Será 2P, 3P, 4P. Ya está. Y el D empieza con el 3. Entonces será 3D. Muy bien. Ahora sí agregamos los electrones. Los electrones tienen que completar el 20, ¿no? 20 electrones. Entonces completamos. El primer S, el máximo valor de S es 2. Esto sí tienen que recordar, ¿ya? ¿Cuánto corresponde a cada uno? Al S le corresponde máximo 2. Al P le corresponde máximo 6. Al D le corresponde máximo 10. Y al F máximo 14. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 2. Aquí tenemos otra vez 2. 6. S2. P será 6. 2P6. S será 2. 3P6. Ajá, pero vamos contando. A ver, hasta acá tenemos 2. Aquí tenemos 8. Entonces los del Callao decían... Aquí tendremos 8 otra vez, ¿no? Hasta ahí tenemos 2 más 8, 10. 16. 10 más 8, 18. Nos faltan, para completar los 20, nos faltan 2 nada más. 4S2. Y ahí terminamos, ¿no? Ahí terminamos. Ya, los últimos los vamos a borrar entonces, ¿no? Porque ya no son necesarios. Ahí está. Entonces, hasta ahí tendríamos nuestra configuración electrónica, hasta completar los 20. Una vez que ya completamos los 20, ahí queda, ¿no? Muy bien, entonces podemos dejarlo así o también, como dijimos, podemos reemplazar algún gas noble. Tenemos entre los gases nobles al helio, al neón y al argón. El argón es el mayor porque tiene 18 de número atómico, o sea, tiene 18 electrones. Entonces, podríamos utilizar el argón para reemplazar, ¿no? Si nos damos cuenta de aquí hasta acá, del 1S2 hasta el 3P6, hasta ahí contamos 18 electrones. Entonces, en vez de poner toda esa fila de ahí, podríamos poner argón 18. Y agregar lo que falta, ¿no? Lo último que falta, que vendría a ser 4S2. 4S2, ahí está. Entonces, el calcio 20 puede expresarse de las dos formas, de la manera como está arriba, que es la manera completa, o de la manera simplificada, que es utilizando un gas noble, ¿no? Bueno, en las alternativas nos da la manera completa, ¿no? Entonces, utilizando las alternativas, tiene que terminar en 4S2. A ver, ¿cuál de todas termina en 4S2? Esta no. La acá tampoco, esta, la letra D.
la letra de esta vendría a ser la respuesta, ¿no? Ahí, que termina en 4S2. ¿Sí? Muy bien, entonces ya saben, utilizando solamente mnemotecnia y de repente los gases nobles, podemos sacar la configuración electrónica. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Pregunten, por favor. Vamos a la 2. La 2 me dicen, determina el número atómico de un átomo que presenta los siguientes números cuánticos para un último electrón. Ajá, me están dando números cuánticos. Estos números cuánticos yo los tengo que convertir a números y letras. ¿Ya? Vamos a recordar un poquito del tema anterior. El primer número era el nivel. El nivel aquí me dice que es 3. Ya está. Entonces 3 va a ser el número grande, ¿no? 3. Luego viene el subnivel, el L, o el número secundario. Este es 1. ¿Qué letra era el subnivel 1? ¿Se acuerdan? ML0. A ver. Yo sí me acuerdo, yo sí. S, P, D, F. S era 0, ¿verdad? P. O sea, recordando qué letras representaban los subniveles. S era 0. P era 1. D era 2. Y F era 3. Entonces aquí me están dando el 1. El 1 va a ser P. P, ya está. 3P, entonces está más claro. Luego el siguiente número era ML, ¿no? El siguiente número era ML, así es. ML0. 0, muy bien. Y el MS más un medio. Ya está, más un medio. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, ¿para qué me servía el número de aquí, el magnético? Ese me servía para los orbitales. ¿No? Ahí está eso. ¿Cuántos orbitales tenía el P? Tenía 3. Así es, 3 orbitales. Y al medio era 0, a la derecha era más 1, y a la izquierda era menos 1. Si acá me está diciendo que termina en 0, quiere decir que vamos a contar las flechitas hasta el 0. Entonces, las flechitas pueden ser así, ¿no? 1, 2, hasta ahí ya llegué al 0. O podría seguir avanzando y luego regresar. Pero ¿eso de qué depende? Eso va a depender del siguiente número cuántico. El de acá. El de acá me indica que es más un medio. Más un medio quiere decir que la flechita va a terminar arriba. La flechita va a terminar arriba, ¿sí? Entonces, si la flechita termina arriba, ¿sería necesario que yo avance, siga avanzando y regrese? Bueno, en realidad no, ¿no? Porque ya me está dando aquí la flechita hacia arriba. Aquí ya me está dando una flechita hacia arriba. Entonces lo voy a dejar ahí. Ya no es necesario que yo siga avanzando y regrese, ¿no? Sino sencillamente lo dejo ahí. Muy bien, entonces, si nos fijamos, ¿cuántos electrones tendremos acá? Los electrones son las flechitas. Acá tendré 1 y acá tendré 2. 2 electrones es lo que corresponde. Entonces aquí será 3p2. Este va a ser mi último número, mi último subnivel en mi configuración electrónica. Entonces vamos a hacer la configuración electrónica y tiene que terminar aquí. Porque acá me dicen que este es el último electrón. O sea, ahí termina, ¿no? Entonces vamos a hacer la configuración electrónica. La configuración electrónica sería si, con azul, sería si, sopa, se da pensión. A ver, vamos a poner por si acaso, ¿ya? Que no creo que llegue. Entonces tenemos, colocamos los números ahora. 1, 2, 3, 4S. Ahora con el P empieza en el 2. 2, 3 y 4P. Pero si me doy cuenta, termina en 3P2. Entonces ya no necesito hacer más. Solamente llego hasta el 3P. Estos últimos ya no necesito. Hasta ahí va a llegar. Y ahora completo, ¿qué cosa? Completo los electrones, para saber cuántos electrones hay. Aquí 2, 2, 6, 2, y el último tiene que ser igual que el que encontramos, ¿no? El que encontramos era 3P2, entonces aquí tiene que ser 3P2. Ya está. Muy bien, ahora sí. Como me piden el número atómico, ya sabemos que el número atómico es igual al número de electrones, ¿no? Eso habíamos visto en el anterior. Entonces, el número atómico va a salir de la cantidad de electrones. ¿Cuántos electrones hay acá?
Contamos. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 2, 14. 14 electrones, por lo tanto, también va a tener de número atómico 14. Ya. Y esa vendría a ser la respuesta. 14. Es igual la cantidad de electrones al número atómico. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Hemos tratado de ir paso a paso, primero analizando los números cuánticos, hasta hallar o sea, hemos interpretado cada uno de los números cuánticos, ¿no? El nivel, el subnivel, el magnético, el spin, hemos interpretado cada uno para encontrar esta forma de acá, ¿no? El 3p2. Y una vez que lo hallamos, ya utilizamos la configuración electrónica para saber cuántos electrones había. ¿Ya? Muy bien. Entonces hay que recordar algunos conceptos de la clase anterior, ¿ya? Y combinarlos con los nuevos. A ver, vamos a ver el último ejercicio, ¿ya? Para seguir avanzando. Aquí también ya les pongo la solución, no se preocupen. El número 3. Vamos a ver la número 3. Ahora nos dé tiempo. Los 4 números cuánticos del penúltimo electrón del azufre es este, ¿no? Azufre 16 son, bueno, que faltaba por ahorita son, ¿no? Me están pidiendo que los encuentre. A ver, para encontrar los números cuánticos necesito encontrar el último subnivel. El último subnivel lo voy a sacar de la configuración electrónica, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a hacer la configuración electrónica del azufre primero. A ver, azufre 16 será, hacemos su configuración electrónica entonces. Si sopa, sopa, se da pensión. O sea, si llega. Completamos los números. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 y en el de 3. ¿Ya? Ya saben, el S empieza del 1, el P empieza del 2, el D empieza del 3. ¿Ya? Y ahora completamos los electrones. Tiene que llegar hasta 16. Aquí el primero es 2, aquí también 2, 2 más 2, 4, 4 más 6, 10, hasta ahí vamos 10, más 2, 12, y para que me complete los 16, aquí tendría que ser 4, ¿verdad? 4, para que me dé los 16, ¿ya? Y los últimos ya no los tomo en cuenta, entonces. Esa va a ser la configuración electrónica del azufre, muy bien. Ahora, como me piden los 4 números cuánticos del penúltimo electrón, entonces voy a fijarme en este último subnivel, en este de acá. De aquí le vamos a sacar los números cuánticos. Entonces, vamos a sacar los números cuánticos. El número cuántico son nivel. El nivel sale del número, ¿no? 3, ¿no? Fácilmente a la vista está. 3. Luego tenemos el subnivel. El subnivel es la letra P. La letra P en números, ¿cómo sería? Dijimos, la S es 0. La P vendría a ser 1, ¿verdad? 1. Eso lo vimos en la clase pasada. S vale 0, P vale 1. Luego tenemos el magnético. El magnético y el spin. El magnético y el spin, los dos salen de los orbitales. Entonces vamos a ver los orbitales. El P tiene ¿cuántos orbitales? 3, ¿verdad? 3 orbitales, ya está. Entonces los valores van a ser 0, más 1 y menos 1. Ya está. Ahora me fijo en la cantidad de electrones. Son 4 electrones. Entonces van a ir hacia arriba 1, 2, 3. Y como son 4, va a volver 1. 4. Ya está. Ya tengo entonces ubicados ahí los electrones. Ahora, a mí me están pidiendo la configuración, o perdón, los números cuánticos del penúltimo, no me están pidiendo del último. Si fuera del último, yo escogería aquí, ¿no? Donde acabó. Pero no me están pidiendo del último, sino del penúltimo. El penúltimo va a ser el de aquí, ¿no? Porque antes de llegar al otro, llegamos hasta ahí, ¿no? Hacia arriba, 1, 2, 3, y 4 fue el último. Pero el tercero, el anterior, es este. Ya está. Entonces me fijo, ¿qué número magnético tiene? El número magnético es el de abajo. El de abajo será el más 1. ¿No? ¿Y qué spin tendrá? El spin va a ser la dirección. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? En este caso va
hacia arriba. Quiere decir que va a ser positivo, más 1/2. Y estos serán los números cuánticos del penúltimo electrón. Estos van a ser los números. 3, 1, más 1, más 1/2. O sea, la alternativa D. ¿Sí? Luego de hacer la configuración electrónica, entonces, analizamos el último subnivel. Eso fue lo que hemos hecho. Analizamos el último subnivel y de ese último subnivel obtuvimos todos los números cuánticos que necesitábamos, ¿no? De aquí. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? Creo que hemos tratado de ir paso a paso, ¿ya? Con los ejemplos que hemos visto, de tal manera que nos quede Sí. un poquito más comprensible. Ya yo sé que este tema es un poquito complejo, pero es cuestión que lo vean paso a paso, ¿ya? Si es que algo no les ha quedado claro, aquí yo igual les dejo las soluciones, igual el video está siendo grabado, así que no se preocupen, ¿ya? Luego ya lo van a poder consultar con calma, ¿ya? Hay un par de ejercicios más ahí que ya no lo vamos a ver por tiempo, pero probablemente si hacemos un repaso luego, ahí los vamos a tratar, ¿ya? Traten de repasar, chicos. Ya saben que los exámenes se acercan, entonces, por favor, estudien, ¿ya? Estudien, y sus tareas, por favor, ¿ya? Envíen sus tareas, no se atrasen para que no se les acumule. ¿Ya, chicos? Muy bien. Cualquier consulta,